Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les quiero enseñar a la confección de la prenda que había hecho en el tutorial anterior. Había hecho molde básico y del molde básico sacamos este modelito. Ustedes del molde básico pueden sacar cualquier diseño que se les ocurra. Yo he sacado este que es un poquito más de pronto sencillo. Entonces en este tutorial van a aprender a confeccionarlo desde cero, desde un principio, cómo elaborar los bolsillos, cómo pegar cremallera, cómo hacer las pinzas posteriores, cómo pegar la pretina, cómo hacer los repises, qué prensatelas uso. Espero que les guste mi video y me dejen sus comentarios, se agreguen a mi canal y me dejen un saludito, si tienen alguna inquietud o de pronto algún comentario especial me lo pueden enviar a comentarios en mi canal de YouTube, Caterine González. Bueno, vamos a empezar con la confección del pantalón. En este caso vamos a hacer del molde del pantalón, vamos a hacer un capri. Es un pantalón o un pantalón corto o capri va hasta la rodilla. Entonces las partes que tengo acá son el puño, son dos partes. Va el delantero, esta es la boca de bolsillo, aquí va la cremallera, el tiro es este, el delantero. Tenemos el posterior, este es el posterior del pantalón básico que habíamos hecho en el tutorial anterior. Está la boca de bolsillo, son dos. Está la pretina, también está en los tutoriales que he hecho anteriormente. Y está la talega de bolsillo. Entonces voy a empezar la confección de la prenda. Voy a hacer en este caso un capri, pero la confección para el pantalón es exactamente igual, solamente que el pantalón va largo. Voy a pasar a filetear el posterior, colocándole de una vez el número de talla. Para las personas que de pronto no tengan fileteadora, pueden hacerlo con una costura zigzag, con la máquina familiar, que cumpliría prácticamente la misma función. Entonces vamos a empezar a filetear. Coloco su talla, esta es talla 10. Quedaría listo el filete del posterior. Ahora fileteo el delantero en la parte de la cremallera, pero separados. Entonces fileteo derecho e izquierdo en el tiro, colocando siempre el derecho hacia la parte de arriba, el derecho de la tela hacia la parte de arriba. Para armar el pantalón también necesito aletilla y aletillón. Aquí tenemos entonces la aletilla y el aletillón, ¿ya? Aletillón, aletilla. Entonces voy a filetear siempre, mi forma de filetearlo es así. Entonces meto un poco más de 1 centímetro y luego doblo, y esta parte es la que voy a filetear. Y la aletilla siempre la fileteo con el derecho hacia abajo. En este caso pues está rectangular, pero con la fileteadora le hago una curva acá. Si la va a hacer con la familiar, entonces con la tijera le puede sacar esta punta, esta curvita. Ya le dejo. Entonces ella viene quedando así, en esta curvita acá. Este sería el revés. Este sería el revés. La curva con el revés, la tela hacia arriba revés, entonces la curva viene quedando hacia el lado derecho. ¿Ya?
Bueno, muchos me han preguntado el tema de las pinzas. Yo uso una plantilla. La medida de esta plantilla para las pinzas posteriores son 2 centímetros acá, 2 centímetros acá, ¿cierto? Entonces hago una línea recta de 6 centímetros y en esta punta entonces abro 3 centímetros hacia acá y del centro 3 centímetros para acá. Entonces esta medida al total son 4 centímetros y esta medida en total son 6 centímetros. Como el pantalón levantacola debe llevar normalmente 3 pinzas en cada lado, entonces iría una pinza, 2 pinzas y 3 pinzas. ¿Cómo las voy a marcar? Entonces yo siempre cojo la parte posterior y lo que hago es doblarla a la mitad, le hago su piquete, un piquetico pequeño, y luego de ese piquete voy a poner la plantilla, ubicando que el corte de esta plantilla me quede alineado con el corte del pantalón. Entonces voy a colocar el piquete con el centro de la plantilla y de ahí voy a marcar los puntos de las pinzas. Entonces iría así. Entonces estas serían la marca de las pinzas. Lo mismo vamos a hacer en el otro, en la otra parte. Entonces vamos a marcar igual. Aquí, acá y acá. Y ahí pasamos a hacer las pinzas. Las pinzas normalmente las hago con una puntada un poco más pequeña. Como las máquinas no todas tienen como el mismo largo de puntada, mi máquina tiene hasta la puntada desde la número 1 hasta la número 8. Para la pinza estoy usando únicamente al número 2, que es una puntada pequeña, porque cuando la pinza se hace y la persona se coloca el pantalón, como esta tela es licrada, entonces la pinza, si está hecha con costura amplia, se van a abrir las costuras. Entonces lo ideal es que la puntada sea pequeña. Y entonces vamos a ver los puntos, ¿verdad? Entonces voy a alinearme estos dos puntos y lo que voy a hacer es hacerles este doblez para hacer la pinza. La pinza la hago un poco más ancho del pie. Eso es aproximadamente, en total estoy cogiendo 1 centímetro. Y voy a cerrarme hasta el puntico de abajo, hasta el puntico que hemos marcado que está en este lado. Entonces voy a hacer ese poquito adicional de ancho de pie y me voy cerrando hasta este punto. Y la pinza viene quedando así. Y esto vamos a hacer con las otras 3, o las otras 2 y las otras 3 del otro lado. Vamos a hacer eso. Listo, entonces así vienen quedando las pinzas. Entonces lo que voy a hacer es repisarla. El repise pues se puede hacer es como un decorativo, o pues también le puede dar una seguridad a la pinza. Para repisarla debo correr la pestaña hacia el lado donde voy a coser. Es decir, si la voy a coser hacia este lado, entonces corro mi pestaña acá, hacia este lado. Y voy repisando. Puede repisar un poquito separadito y a medida que va bajando va cerrando la pinza, o se puede ir bien sobre esta costurita acá, bien al borde. Entonces yo lo voy a hacer bien al borde. Yo trato de separar un poquito las telas, por lo que la pinza trata como de guardarme un poquito la tela, entonces la separo no mucho. Y acá en la puntica hago un rematico. Entonces la pinza me viene quedando así. Ella me viene quedando así. Y por este lado ha cogido también la pestaña. Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras pinzas. Bueno, entonces ya hemos terminado con las pinzas. Entonces las pinzas me vienen quedando así. Eso resalta mucho la prenda, la hace ver más bonita, elegante.
Ahora vamos a hacer, algunas personas les gusta en el centro, en la costura del centro, hacerle una costura, a otras les gusta hacerle 2 costuras y a algunas no les gusta que lleve ninguna costura expuesta, pero pues aquí normalmente yo los hago con doble costura. Entonces lo que debo hacer es correr la pestaña hacia donde voy a llevar mi costura, es decir, la corro hacia este lado y hacia este lado voy a coser. No debo estirar tanto el pantalón así, porque como esta doble costura no la hago tan pegadita una de la otra, entonces si la separo mucho, hago mi primer costura, me queda bien, ya la segunda me queda como suelta, como por aquí, por fuera de este. Y esa doble costura debe de ir encima de este como refuerzo, para que después no se vea como suelta, como torcida. Tampoco debe amontonar el pantalón de pronto así, no, simplemente no estirarla y ya. Entonces le hago esta doble costura hasta abajo. Siempre teniendo presente ir volteando la pestaña, porque a veces empezamos bien y no nos fijamos y cuando nos damos cuenta la pestaña está por allá en otro lado, torcida. Entonces siempre fijándonos con los deditos, corriendo esta pestaña, este filete, o si lo han hecho en zigzag en la máquina familiar, entonces hacen zigzag, luego le pasan una costurita recta hacia acá y ahí ya les queda esta pestañita, no les va a quedar tan pequeña. Siempre vamos a rematar las costuras, empezando y terminando la costura. Entonces yo empiezo, remato y cuando termino también remato. Entonces vamos a hacer la segunda aproximadamente al ancho del pie. Lo que hago es que este pie me vaya bien por acá, trate de irse lo más derechito posible por acá. Y nos quedaría la parte posterior terminada, nos quedaría así. Entonces toda la costurita bien derechita, bien bonita. Esto con la práctica es que se va aprendiendo, con la práctica, porque pues muchas veces iniciamos a hacer nuestro primer pantalón y nos torcemos un poquito y ya creemos que no podemos. No, tienen que hacer varios, ir practicando para que ya las costuritas les vayan quedando bien bonitas. Entonces el posterior ya está terminado. En este caso este pantalón no le voy a hacer bolsillo posterior, entonces el posterior, la parte posterior del capri ya estaría terminada con sus pinzas y su doble costura. Vamos a hacer entonces la cremallera. Bueno, sigo a realizar la operación de la cremallera. Entonces tengo mi parte derecha, mi parte izquierda. La cremallera la voy a hacer de 11 centímetros. Entonces lo que hago es medir 11 centímetros. Hago una marquita y luego hay muchas formas de hacer la cremallera, pero esta es la que me ha parecido como un poquito más ágil, de pronto me rinde más. Entonces ya tomé como práctica de esta forma. Entonces de la marquita hacia abajo voy a hacer una costura así, paralela. Entonces más o menos de un poquito más de 1 centímetro le voy a hacer esta costurita. Entonces lo que hago es ubicar en mi marca, está aquí, y empiezo mi costura. Entonces remato, acomodo mis prendas que estén ubicadas bien una sobre la otra y voy bajando la curva y remato. Listo. Lo que hago es entonces un piquetico acá, haciendo un piquetico acá. Normalmente pues mi forma de hacer la cremallera es esta, y otras formas de pronto alguien la sepa hacer de otra manera, no
no la comprendo así como tan sencillo, pero pues ya es cuestión de práctica. Si tienen otra forma de hacerla, pues no hay ningún problema. La cremallera, pues tengo una bastante larga, pero después lo que vamos a hacer es cortarle el exceso. Y el aletillón, el que hemos hecho anteriormente. Entonces lo que hago es colocar mi cremallera boca abajo, ¿sí? Ese es el derecho, entonces la coloco hacia abajo. Y el aletillón, donde se ha fileteado o donde se ha hecho la costura zigzag, la voy a colocar bien ahorilladita junto con la cremallera. Y aquí ya hemos hecho la costurita hasta acá, ¿verdad? Hasta acá. Entonces lo que yo hago es abrir y coloco cremallera y aletillón y me vengo cosiendo desde aquí, desde la orilla. Entonces remato. Normalmente coso hasta donde está la pieza metálica, hasta aquí, no lo hago hasta abajo. Entonces lo que hago es acomodar y remato. Entonces volteo el aletillón y ya me quedaría la cremallera así. Ahora lo que tengo que hacer es un repise. Entonces lo que hago es repiso acá, remato y bajo hasta donde está la placa metálica y vuelvo y remato. Entonces esta costura me viene quedando así, ya. Ahora vamos a voltear este lado, lo giramos y lo colocamos así, lo colocamos acá. Entonces mira, aquí ya está la aletillón con la cremallera. Entonces vamos a colocar la aletilla. La aletilla la vamos a colocar donde no está fileteado. Entonces la vamos a coser aquí pegadito, tanto acá abajo de esta otra costura como a la orilla donde habíamos hecho anteriormente el zigzag o el filete. Entonces lo que hago es coser aproximadamente también a 1 centímetro, bajo sin llegar hasta el tope. Entonces bajo hasta aquí, remato y lo que voy a hacer es voltear esto hacia atrás. Mira, volteamos hacia acá y voy a acomodar bien que quede esto centradito, es decir, que no me quede de pronto así ni me quede guardado acá abajo, sino que me quede aquí bien de frente para hacerle un repise. Entonces ese repise lo vamos a hacer bien lo más abrilladito posible hasta aquí abajito, lo más abajito que pueda. Entonces lo que hago yo, el piquete que hice anteriormente es para doblar esta pestaña hacia este lado donde está la aletilla. Entonces lo que voy a hacer es girar este piquete y esto lo voy a correr hacia el otro lado para que no lo vaya a coger con esta costura. Entonces lo que hago es estirar un poquito acá abajo y unirme con esta costura y remato y ya me quedaría esta costurita aquí de esta forma. Entonces lo que hago, entonces ahora vuelvo y saco la cremallera donde estaba y aquí ya coloco esta parte de la prenda encima haciendo un cruce. ¿Para qué es el cruce? Para que cuando me ponga la prenda no se me vaya a ver la cremallera así. Entonces lo que yo tengo que hacer es un cruce de aproximadamente medio centímetro. Ese medio centímetro me viene quedando a la orilla de esta cremallera. Entonces yo lo acomodo acá, abro el aletillón para un lado, yo lo corro para este lado para no cogerlo porque si no nos quedaría sellada la cremallera. Abro el aletillón para este lado, acomodo el medio centímetro acá. Lo que hago primero es acomodar arriba y luego acomodo acá para hacerle el figurado. Entonces remato y bajo y aquí siento la pieza metálica y bajo, no sobre la pieza ni antes de la pieza, sino abajo de la pieza metálica, giro para hacerle la curva a la prenda. Debo tener en cuenta siempre de separar el aletillón, no debo coger el aletillón. Entonces sigo, aquí estoy sintiendo la pieza metálica, bajo un poquito, abro el aletillón y termino de hacerle la curva. Sigo con la segunda costura, ya hemos hecho esta primera, remato acá y hago una segunda costura, puede ser al ancho del pie. Entonces tengo presente correr el aletillón otra vez, no cogerlo en este caso.
armando la curva. Hago un pequeño remate. Ahora vamos a hacer, bueno, quedaría así. Voy a correr la letilla, quedaría así el figurado de la cremallera, y por detrás este es el aletillón, este es el figurado, y entonces voy a hacer la doble costura de la parte del tiro. Entonces me voy a guiar corriendo la pestaña y ubicando la costura sobre la pestaña. Entonces vamos a, la primera la hago sobre esta orillita, bien acá, bien orillada. La segunda la hago al ancho del pie. Hay personas que no les gusta hacerles estas costuras, pues ya depende del gusto de cada una de ustedes, o cada uno de ustedes. Entonces hago un remate y bajo y hago la otra costurita al ancho del pie. Mira la pestaña, ahí está. Remato. Y me viene quedando así. Entonces la doble costura de acá de la entrepierna, y quedaría armado el figurado y la cremallera, parte de la cremallera. Entonces viene quedando así. Ya después solamente lo que hago es, si la cremallera es muy larga, pues lo que hago es bajarla un poco y cortamos acá el exceso para cuando vayamos a empretinar, y me quedaría lista mi cremallera así. Aquí lo que voy a hacer es hacerle un pequeño remate de la aletilla junto con el aletillón, para cuando abramos nuestra cremallera no se nos abra totalmente así, como que no tiene forma, sino que él va prensadito acá. Entonces lo que hago es abro acá, sostengo, abro acá y agarramos un rematico acá pequeñito. Listo, ya quedaría armado. Entonces pasamos la siguiente operación, armar los bolsillos. Esta es la boca de bolsillo. Entonces lo que voy a hacer es hacerle una costura acá, volteo, repiso y luego fileteamos esta orilla. Entonces pasamos acá a hacerla. Esta costura, lo ideal, lo ideal es que no vaya tan abajo, porque al momento de voltear tendría que estar haciendo siempre piquetes. Y pues el propósito, la idea es que hagamos las prendas en el menor tiempo posible, pero con una muy buena calidad. Entonces, entre menos angosto esta primer costura, pues cuando volteemos no se nos va a arrugar o se nos va a recoger de pronto la prenda. Entonces yo la hago aproximadamente al ancho del pie. Remato, de una vez vamos a hacer el otro bolsillo. Esta es la boca de bolsillo. Este es el modelito que yo saqué del básico. Es decir, únicamente le hice el tema de los bolsillos y no le he cambiado forma ni figura. Entonces lo que voy a hacer es, después de esa primera costura, volteo así y hago un quiebrecito acá en toda la curva y hago otra costura haciendo esa misma curva. Entonces acomodo acá. Esta sí la hago un poquito más del ancho del pie. Lo que hago es sacar bien este quiebrecito y vamos haciendo esta costurita. Mira, nos queda prolija la boca de bolsillo, no nos queda ninguna arruga. Si yo
al principio esta primera costura la cojo muy abajo y la volteo sin hacer piquetes, entonces me va a quedar muy arrugada, se va a quedar arrugado. Y también si la hago muy ancha pero le hago piquetes, esos piquetes tratan de notarse un poquitico al hacerle esta segunda costura, mientras que si yo lo hago así pues queda prolijo, queda impecable la costura. Entonces vamos a hacerle una costura en zigzag o filete a esta orilla, a las dos partes. Entonces viene siendo boca de bolsillo derecho e izquierdo, viene siendo boca de bolsillo derecho e izquierdo, viene quedando así. Bueno, aquí seguimos haciendo entonces el filete o la costura zigzag en este borde. Nos viene quedando así, ya sea con zigzag o con filete. Bueno, ahora voy a armar la talega de la prenda. Estas son las talegas de los bolsillos. Entonces pasamos a confeccionar, hacemos el mismo proceso de que cosemos aproximadamente al ancho del pie, no coser muy ancho, porque al voltearlo nos quedaría un poquito arrugado. Entonces pasamos, acomodamos acá. Y volteamos y vamos a hacerle doble costura acá, pero con la boca de bolsillo que habíamos hecho anteriormente, que es esta. Entonces hacemos esto, sobreponemos. Entonces vamos a acomodar aquí la orilla, ajustamos acá, luego pasamos a acomodar toda la boca de bolsillo de una vez antes de seguir para que nos coincidan las medidas. Y le pasamos una segunda costura. Nos viene quedando así la prenda. Y hacemos lo mismo con la otra parte de la prenda. Bueno, entonces ya hemos hecho la boca de bolsillo. Entonces antes de cerrar costados lo que hago es ajustar los costados con la talega, o sea, acomodo talega, estas dos son de la talega, esto viene quedando así en la parte de revés o interna. Entonces lo que hago es unir los bordes acá y acá. Esto es una costura para ajustar, para cuando se esté fileteando pues no se nos corra la prenda. Entonces ajustamos acá y hacemos lo mismo con el otro lado. Listo, ya tenemos la parte delantera terminada. Voy a hacer los pasadores. Tengo una tira de 3 centímetros de ancho, la pueden hacer de 3,5 o de 2,5 o 2 centímetros, depende del ancho que ustedes necesiten. Entonces lo que hago yo es meter las dos orillas, saco así, trato de hacerlos un poquito anchos y acomodo acá, cierro. Entonces para hacer de una de los pasadores y le hago la otra costura por